Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio creado para que tengamos la oportunidad de poder discutir algunos problemas de la física de Tipens. Y en esta oportunidad tenemos a bien trabajar con la sección 7.4 del libro Física de Selwyn, y la sección en la que vamos a trabajar en este momento es la aceleración centrípeta. Para poder comenzar, vamos a introducirnos al tema de esta sección y lo vamos a resolver un problema de aplicación que aparece escrito en el pizarrón. Sin embargo, vamos a recordar algunas cuantas cosas. Para la aceleración centrípeta, vamos a observar que vamos a trabajar primero, hablando antes de la velocidad. Vamos a recordarnos que en el movimiento circular uniforme existen dos tipos de velocidades. Una velocidad es la velocidad lineal o tangencial y la otra es la velocidad angular. De tal manera que la velocidad lineal es equivalente a la velocidad angular multiplicada por el radio. Esta ecuación es importante en el manejo del movimiento circular uniforme. Junto con la ecuación de la velocidad aparece la ecuación de la aceleración centrípeta, y vamos a decir que la ecuación de la aceleración centrípeta es equivalente a esta velocidad lineal o tangencial elevado al cuadrado partido el radio. Bueno, dos ecuaciones fundamentales para el desarrollo de esta sección. Con la velocidad y la aceleración dirigida hacia el centro, de ahí la palabra centrípeta, porque es radial o hacia el centro en función de su radio, aparece también la otra aceleración, que es la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es muy parecida a esta otra cuando hablamos de una velocidad que es en el borde. Esta es una aceleración que es en el borde y esta es una aceleración que está dirigida hacia el centro. Muy bien, la aceleración tangencial puede calcularse a través de la aceleración angular y multiplicarla por el radio. Estas dos ecuaciones, esta que la voy a nombrar acá como ecuación número 1, y esta ecuación que está acá, que es la ecuación número 3, de tal forma que la ecuación número 1 y la ecuación número 3 son interesantes porque relacionan lo lineal con lo angular, así como esta otra que está acá, velocidad lineal o tangencial y velocidad angular. Para que exista una aceleración, debe de propiciarse una fuerza, ya que las aceleraciones son el resultado de una fuerza. De tal manera que, si nos recordamos, la segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual al producto, o es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Si la aceleración va dirigida hacia el centro, entonces lo que nosotros vamos a tener también es una fuerza dirigida hacia el centro. Esta que está acá es la definición o la ecuación con la cual podemos calcular las fuerzas dirigidas hacia el centro, en este caso nuestra fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta puede definirse en un movimiento circular como la fuerza dirigida a través de la longitud de una cuerda, de tal forma que esta fuerza también podemos describirla como una tensión, en este caso la originada por la cuerda. La misma ecuación puede escribirse de otra forma y decir que la fuerza centrípeta también puede ser equivalente al producto de la masa por la aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta es velocidad lineal o tangencial al cuadrado partido el radio. Quiere decir que sustituyendo me puede quedar como b cuadrado partido r. De tal manera que esta, si la seguimos numerando, debería de ser nuestra ecuación número 4 para esta sección y nuestra ecuación número 5. Tenemos en escena entonces dos velocidades y tres aceleraciones, como pueden observar. Mediante esto debe de haber una aceleración total o resultante, y vamos a decir que la aceleración total o la aceleración resultante debería ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta elevado al cuadrado más la aceleración tangencial elevado al cuadrado. Vamos a decir que entre estas dos aceleraciones se forma una perpendicular, de tal manera que la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro y la aceleración tangencial está en el borde del círculo, y que entre ellas dos existe un ángulo de 90 grados. Por eso es que podemos aplicarla y calcularla básicamente como que fuera el teorema de Pitágoras. Muy bien, ahí tenemos entonces las ecuaciones que nos van a permitir desarrollar este tema. Aquí, como pueden observar, podemos calcular velocidades, cualquiera de las dos. Podemos calcular radios,
Podemos calcular masas, aceleraciones y fuerzas. Muy bien, estas son las ecuaciones entonces para la introducción y el desarrollo del tema. Las vamos a proceder a borrarlas y vamos a darle la solución a este problema, que es un problema de introducción. Veamos entonces, vamos a borrar esto y comenzamos con la solución del problema. Le vamos a dar lectura. En este caso se coloca un objeto pequeño de 0.5 kilogramos, sabemos que esta es su masa por la unidad de medida, y oscila en un círculo vertical de radio 2 metros, de tal manera que la longitud de la cuerda, tenemos una cuerda y en el extremo de la cuerda se ata un objeto y se hace girar en un círculo vertical, generando lo siguiente: la longitud de la cuerda es lo mismo que el radio, y en un momento determinado, en este movimiento circular uniforme, el objeto tiene una velocidad lineal en el extremo del círculo de 8 metros sobre segundos. En ese justo momento se genera un ángulo de 20 grados, y cuando el ángulo es de 20 grados nos hacen las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Calcular las componentes tangencial y radial de la aceleración, eso es aceleración tangencial y aceleración hacia el centro, o radial, en el radio, eso es aceleración centrípeta. Y por último, la aceleración total. Entonces procedemos a resolver cada uno de los incisos. Le vamos a dar solución entonces al inciso A. Para darle solución al inciso A, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir básicamente como en todos estos problemas que están relacionados con movimientos de péndulos en círculos. Vamos a hacer como primer paso un diagrama de cuerpo libre en el cual se puedan representar todas las fuerzas que intervienen en el movimiento del objeto. Si hacemos eso, entonces vamos a desarrollar sobre vamos a hacer una representación de fuerzas de tal manera que podamos trazar dos líneas, una línea que básicamente sea como el eje X, en el cual se van a describir todas las velocidades y aceleraciones que sean tangenciales. Y vamos a escribir en este otro eje, o eje Y, todas las fuerzas y todas las aceleraciones que estén dirigidas hacia el centro, o sea, de manera radial. Por lo tanto, hacia el centro o centrípetas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una representación de un diagrama de cuerpo libre. Observe, este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y, o eje tangencial y eje hacia el centro. Bien, veamos qué fuerzas aparecen ahí y vamos a observar que básicamente hay dos fuerzas que están representadas en este movimiento. Una de ellas básicamente es la fuerza dirigida hacia el centro, que nosotros le damos el nombre de fuerza centrípeta, y la otra pues es el peso, el cual siempre cae de manera vertical y está descrito de esta manera. Vamos a poner acá el peso. Este ángulo de 20 grados lo vamos a representar en este lugar, y vamos a decir que estos dos ángulos se corresponden, siendo este un ángulo de 20 grados y generando entonces las componentes vectoriales de este peso, el cual debería ser W en X y W en Y. Muy bien, entonces con eso vamos a hacer sumatoria de fuerzas tangenciales y sumatoria de fuerzas radiales o hacia el centro. Muy bien, como X y como Y, o como T y como R, si quisiéramos representarlas de esa manera. T tangencial y R radial, o C hacia el centro. Bueno, vamos a seguir en el mismo contexto como las hemos venido trabajando. Entonces, para nosotros eje X, y lo que se puede observar aquí básicamente es que de manera horizontal a lo largo de este eje lo que tenemos es este que está aquí, W en X, y eso debe ser igual a segunda ley de Newton, que debería ser masa por aceleración tangencial. Tenemos ahora en sumatoria de fuerzas en Y, vamos a ver, en Y tengo esta que está acá, que es la fuerza centrípeta,
con fuerza hacia el centro, y tengo de este otro lado la componente del peso en y vamos a decir que eso es igual a masa por la aceleración dirigida hacia el centro, que es aceleración centrípeta. Muy bien, entonces en la primera parte nos piden calcular la tensión en la cuerda, y la tensión en la cuerda para nosotros es la fuerza centrípeta. La vamos a despejar de esta ecuación y vamos a decir que la fuerza hacia el centro no es otra que masa por aceleración centrípeta más la componente del peso en Y. Veamos qué podemos calcular de esto. En este problema la masa ya no la dan, la aceleración centrípeta no la tenemos, pero podemos calcularla, de tal manera que lo vamos a hacer en esta parte de acá y vamos a decir que la aceleración centrípeta no es otra que la velocidad lineal, que ya la tengo, elevada al cuadrado, partido el radio, que es la longitud de la cuerda. De tal manera que si sustituimos valores, podemos decir que la aceleración centrípeta no es otra cosa más que 8 metros sobre segundos elevado al cuadrado partido el radio, que en este caso es 2 metros. Resolviendo esto entonces tenemos que la aceleración centrípeta debería ser 8 elevado al cuadrado de 64, y 64 dividido entre 2 me da 32 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a dejar resaltado esto en este lado de aquí. Vamos a decir que ya tenemos el valor de la aceleración centrípeta, que en este caso lo podemos utilizar en esta parte de acá, y vamos a decir que la fuerza centrípeta es la masa, ya la tenemos, 0.5 kilogramos, multiplicado por la aceleración centrípeta, que ya la calculamos, 32 metros sobre segundos cuadrados, y vamos a calcularle, vamos a sumar la componente del peso en Y. Cabe mencionar que las unidades de medida para la aceleración centrípeta básicamente salen de la velocidad lineal al cuadrado y de la distancia o el radio. Veamos acá WY, ¿cómo podemos calcularlo? Observen que la componente del peso en Y y la componente del peso en X hace que aquí se forme un pequeño triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, este cateto es el cateto adyacente. El cateto adyacente lo podemos calcular por el coseno del ángulo, y el cateto opuesto lo podemos calcular por el seno del ángulo. En este caso queremos calcular W en Y, y nosotros sabemos que W en Y lo podemos calcular como masa por gravedad, así se calcula el peso, y multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso son 20 grados. Bueno, esta es la ecuación para poder calcular el peso en Y en este caso, y así se calcula, esa es la ecuación, y ahora vamos a sustituirlo por sus valores, de tal manera que debería de ser la masa, que es de 0.5 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es de 9.8, y lo vamos a multiplicar por el coseno de 20 grados. Recuerden que es coseno por ser el cateto adyacente. Muy bien, resolvemos esto acá, lo ingresamos a nuestra calculadora, y al ingresarlo a la calculadora nos va a quedar que esto es 20.6, y la unidad de medida de la fuerza es el newton. Entonces nos queda como 20.6 newton, y ya tenemos cuál es la tensión en la cuerda, descrito como lo mismo o el mismo valor asignado a la fuerza centrípeta. Inciso A. Procedemos ahora a resolver el inciso B. Vamos a ver qué nos piden en el inciso B. Vamos a calcular dos aceleraciones, básicamente. La aceleración en la orilla o tangencial al círculo, y la aceleración hacia el centro, que de hecho ya la calculamos. Pero resolvamos la aceleración tangencial, y para resolver la aceleración tangencial, esta ecuación que está acá, que la habíamos dejado escrita anteriormente, no la habíamos usado, la vamos a usar en el inciso B, y vamos a decir que la aceleración tangencial puede calcularse como la componente del peso en X y equivalente a masa por aceleración tangencial. Ahora, de esa ecuación
observemos que este W en X que está en esta sección de acá puede calcularse como el seno del ángulo por ser el cateto opuesto. De tal manera que W en X debería de ser masa por gravedad por el seno de 20 grados, y esto debería ser igual a masa por aceleración tangencial. Yo deseo calcular aceleración tangencial. Entonces, al despejar esta masa, la cancelamos de una vez acá o hacemos el despeje y ahí de todas formas se nos va a cancelar. Bien, quiere decir entonces que la aceleración tangencial podemos calcularla como 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración, multiplicado por el seno de 20 grados. Hacemos esto, lo sustituimos en nuestra calculadora y al ingresarlo nos va a quedar que la aceleración tangencial es de 3.35 metros sobre segundos al cuadrado. Observe que las unidades de medida para esa aceleración tangencial también nos quedan en función de las unidades de medida de la gravedad. Entonces vamos a dejar esta también subrayada como otra de las respuestas que nos piden en este problema. ¿Cómo nos piden las componentes tangencial y radial? Esta es la aceleración tangencial o la componente tangencial de la aceleración, y la otra componente radial o hacia el centro del radio viene la palabra radial, entonces es la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta ya la tenemos calculada, es de 32 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, estas son las dos respuestas para este inciso. Ahí está. Ya tenemos entonces resueltos dos incisos de los tres que presenta el problema, y vamos a proceder a resolver el tercer inciso. En el tercer inciso, lo que nos piden calcular es la aceleración total. Para explicar la aceleración, cómo calcular la aceleración total y decir que la aceleración total es la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, vamos a observar que entre ellas dos son perpendiculares entre sí. Para eso detallamos dibujando básicamente cómo es que ya se presentan. La aceleración centrípeta, igual que la fuerza centrípeta, está dirigida hacia el centro, esta es la aceleración centrípeta, y la aceleración tangencial, si nos tocara que dibujarla, deberíamos de dibujarla en esta misma dirección que la velocidad lineal, y esta es la aceleración tangencial. Aquí tengo la centrípeta y aquí tengo la tangencial, de tal manera que entre ellas dos hay un ángulo de 90 grados, o se dice que son perpendiculares entre sí. Bueno, al ser ellas perpendiculares entre sí, puedo calcularlas a través del teorema de Pitágoras, y decir entonces que la aceleración tangencial es un 32 metros sobre segundos cuadrados elevados al cuadrado más un 3.35 metros sobre segundos cuadrados elevado al cuadrado y raíz cuadrada de todo eso. Por consiguiente, la aceleración tangencial nos va a dar de, lo ingresamos a la calculadora, 32.17 metros sobre segundos cuadrados. Muy bien, tenemos la tercera solución o respuesta de este problema. El problema tiene un par de preguntas adicionales o incisos, los cuales vamos a discutir a continuación. Recordemos que este es un movimiento circular uniforme, y en el movimiento circular uniforme la aceleración no debería cambiar independientemente de la posición en la que se encuentre. De tal manera que es diferente la aceleración total, tangencial o centrípeta en algún punto distinto de este lugar, y la respuesta es que no lo es, ya que si la velocidad en un movimiento circular uniforme permanece constante, sus aceleraciones también van a permanecer constantes por consiguiente. Y esta es entonces les presento la solución de este problema. Es un problema interesante porque es un problema conceptual, nos hace recordar los conceptos de velocidades angulares lineales,
aceleraciones tangenciales, fuerzas centrípetas, fuerzas tangenciales también, y no, en este caso no nos piden calcular la fuerza centrífuga, ¿verdad? Pero es un problema que hace una mezcla de todo esto y son conceptos que pues tenemos que ir recordando. Eh, Espero que les haya sido de ayuda a la solución de este problema. Siempre estamos, espero sus comentarios, sus dudas en cuanto a los problemas que vienen en las siguientes secciones y nos vemos en un siguiente video.